En este video explicaremos los pasos a seguir para el registro de su obra de captación de aguas subterráneas en el software de monitoreo de extracciones efectivas. Para hacer el registro de su obra, le aconsejamos tener a mano el título de su derecho de aguas, las especificaciones técnicas de sus sistemas de medición y los datos de identificación del usuario, entre otros documentos que usted considere necesarios. En el año 2019, la Dirección General de Aguas publicó la resolución número 1065, que establece las condiciones y plazos para cumplir con las exigencias relacionadas al monitoreo de extracciones efectivas en la provincia de Petorca. El estándar caudales muy pequeños considera extracciones de caudales igual o menor a 0,5 litros por segundo. Se debe instalar un flujómetro en la obra de captación y reportar la información por formulario digital al menos una vez al año. El plazo límite para la instalación y registro de la obra en la Dirección General de Aguas fue el 1 de julio de 2024. El estándar menor considera las extracciones que van entre 0,5 litros por segundo y menor o igual a 5 litros por segundo. Adicional a la instalación del flujómetro, debe medir una vez al mes el nivel freático del pozo, lo cual puede realizar con un pozómetro manual. El plazo límite para la instalación y registro de la obra en la Dirección General de Aguas fue el 1 de julio de 2024. En el estándar medio, las extracciones van entre 5 litros por segundo y menos de 10 litros por segundo. Hay que mantener un sensor de nivel para medir el nivel freático del pozo. Además, se debe instalar un data logger que permita almacenar los datos de medición. El plazo límite para la instalación y registro de la obra en la Dirección General de Aguas fue el 1 de mayo de 2020. En el estándar mayor, las extracciones son mayores o igual a 10 litros por segundo. Se debe cumplir con la instalación del sensor de nivel, el flujómetro y el data logger. Su frecuencia de medición es una vez cada hora y hay que transmitir los datos en línea a la Dirección General de Aguas. El plazo para la instalación y registro de la obra fue el 1 de noviembre de 2019. Pero, ¿y cómo se informan los datos a la Dirección General de Aguas? En primera instancia, debe registrar la obra de captación de aguas subterráneas en el sitio web de la Dirección General de Aguas, específicamente en el software de monitoreo de extracciones efectivas. Para ingresar, debe tener clave única. Si no cuenta con clave única, puede solicitarla con su cédula de identidad en las oficinas del registro civil. Si el usuario presenta dificultades para registrar la hora de captación, puede otorgar un poder notarial a un tercero para hacer el trámite. Esta persona será el informante. Debe ingresar con su clave única y deberá siempre actualizar los datos de la hora de captación en el sistema. El procedimiento que se explicará a continuación tiene la siguiente secuencia. Primero, hay que ingresar los datos del informante, que puede ser el usuario de aguas o un representante de este. Luego se mostrará cómo se registra la obra de captación, cómo se ingresan los datos del usuario de aguas y por último se explicará cómo se ingresan los datos de extracciones efectivas de la obra. Al ingresar, los primeros datos a rellenar son del informante, su nombre completo, dirección, números telefónicos y correo electrónico. El siguiente paso es registrar la obra. Debe ingresar la ubicación de la obra de captación, región, provincia, comuna, las coordenadas, las características de la obra, designar un nombre a este punto, señalar si es parte de una comunidad de aguas subterráneas. También debe indicar si corresponde a una cooperativa o comité de agua potable rural, si corresponde a un punto alternativo y debe especificar si la obra se encuentra o no habilitada. Una vez ingresados todos estos datos, se generará un código QR, el cual debe imprimir. Esta imagen debe estar visible en la hora de captación y en lo posible en un material impermeable que la proteja del agua. Luego debe ingresar los datos del usuario, que es la persona que hace uso de la obra de captación. En caso de ser una persona natural, debe ingresar el root del usuario de la obra y rellenar los datos de identificación, su dirección, números telefónicos y correo electrónico. En el caso de ser una persona jurídica, debe ingresar el root de la empresa y subir el archivo del poder notarial que otorga la empresa al informante. Si el titular del derecho de aguas es una organización de usuarios,
Se puede realizar la búsqueda de la organización por la ubicación de esta o por el RUT. En el tercer punto del registro, se debe señalar si hay derechos de aguas relacionados al punto de captación. Si no hay derechos asociados, se debe seleccionar una de las siguientes opciones e ingresar la información que se solicite. En caso de que la obra sí tenga derechos de aguas, se debe indicar el tipo de derecho y el caudal total mensual en litros por segundo. Se debe indicar el volumen siempre y cuando lo indique su derecho. Debe vincular la obra al derecho de aguas que esté en el Catastro Público de Aguas, con el número de certificado y año. Por último, debe ingresar los datos de su sistema de medición, indicando la frecuencia con la que mide la extracción del agua, la frecuencia de medición del nivel del pozo, la manera de medición, ya sea por sensor de nivel u otro, que puede ser un pozómetro manual, y también debe indicar si está conectado a un data logger. Hay que señalar si el sistema de medición se encuentra en el mismo lugar e ingresar los datos del medidor. Como último paso, hay que indicar si la medición se transmitirá o no de manera online a la Dirección General de Aguas. Como resultado, su obra quedará registrada en el Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas. El paso siguiente es ingresar los datos de extracción de cada obra inscrita, ya sea como formulario digital o como archivo Excel según el estándar que corresponda. El formato del archivo Excel lo puede encontrar en la página web de la Dirección General de Aguas en la sección Formatos de transmisión por archivo Excel. Para informar los datos de extracción en este formato, debe seleccionar el archivo desde su computador y procesar el archivo. En el caso de subir la información por formulario digital, debe seleccionar el código de obra de captación correspondiente y rellenar los datos de extracción de acuerdo a su estándar de medición. La frecuencia con la que hace las mediciones, la fecha inicial y la fecha final, la hora de la medición, el caudal en litros por segundo, lo que indica el totalizador en metros cúbicos, y la medición del nivel freático según corresponda. Si la información corresponde al estándar caudales muy pequeños y no debe insertar datos de medición del nivel freático, aparecerá un mensaje informando que hay datos sin completar para confirmar si desea continuar, a lo cual debe responder sí. Por último, su información habrá sido procesada con éxito. Si tiene consultas respecto al proceso de registro y transmisión de datos, puede acercarse a las oficinas de la Dirección General de Aguas de la región o solicitar apoyo en las organizaciones de usuario de aguas de su zona.